familia me obligó a donar mi riñón a la persona que destruyó mi vida, pero no sabían lo que planeaba. El médico estaba a punto de revelar: eres la única compatible. Nadie sabía que llevaba años esperando este momento. Mi corazón late fuerte, casi puedo oírlo retumbando en mis oídos. Estoy sentada aquí, mirando a todos en la sala de mi tía, como si fuera parte de un mal sueño del que no puedo despertar. ¿Cómo llegué a esto? No lo sé. Solo sé que hace días me llegaron esas palabras, tan frías, tan vacías. Estás preparada para ayudar, ¿verdad? Mi padre, con su tono de siempre, me lo preguntó sin ninguna emoción en la voz. No hubo tristeza, ni esperanza, solo una expectativa, como si fuera la máquina expendedora de respuestas a la que siempre acudieron. ¿En qué momento me convertí en esto? A mi alrededor, todos se miraban, como si esperaran que dijera algo. Rachel, acurrucada en el sofá, fingiendo estar débil, como siempre. Su sudadera de marca, su cara de angelito enfermo, me daban ganas de gritar. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Hace años que no la veía desde el incidente. ¿Qué se supone que debe hacer una persona cuando su vida es destrozada por una mentira, por una familia que te mira como si fueras el villano? Mara, mi tía, se recostó en la silla con esa sonrisa tensa. Esa sonrisa que a veces me hacía pensar que todo lo que decía era una trampa. Y probablemente lo era, pero nadie lo sabía, o al menos nadie lo quería saber. Vamos, Yasmín, dijo, tratando de sonar suave. Esta es tu oportunidad para arreglar las cosas. Yo me reí, pero no fue una risa genuina. Fue una risa amarga, una que me había estado esperando desde hacía años. ¿Arreglar qué, Mara? ¿La vida que me destrozasteis? Me quedé quieta. Cada palabra que salía de mi boca parecía una daga lanzada al aire, pero no me importaba. La mirada de Rachel, sus ojos grandes y brillantes, me clavaban. Ella sigue creyendo que soy la mala de la historia. Pero no, no más. Claro, arreglar las cosas, respondí con sarcasmo. Después de que tu hija destruyera mi vida, después de que me hiciera perderlo todo, no hubo respuesta, solo silencio. ¿Y ahora qué? Me quedé en la sala, observando a todos como si fueran fantasmas. Ellos pensaban que me habían quebrado, que todo lo que quedaba de mí era la versión dócil que esperaban. Pero número, había algo dentro de mí que había estado esperando este momento. Lo sabía, lo sentía en las entrañas. Sabía lo que tenía que hacer. Me haré las pruebas, dije con calma. Solo eso, si eso va a calmar sus conciencias, lo haré. Y mientras las palabras salían de mi boca, sentí la presión de todo sobre mí, pero la tranquilidad dentro de mí permaneció inquebrantable. Ellos pensaron que estaban ganando, pensaron que me habían doblado, pero número, no sabían lo que venía. Rachel, claro, se mostró agradecida, sonrió, como si fuera una heroína, como si yo estuviera haciendo un sacrificio. ¿Y mi padre? Ni una palabra más, solo observaba, con su mirada fría, como siempre. Pero yo no me moví, mi mente ya estaba en otra parte. Me haré las pruebas, pero no voy a darles lo que quieren. Salir de allí fue fácil, lo había planeado todo. Estaba tranquila, porque en ese momento sabía algo que ellos no sabían. Sabía que la venganza no se hace con gritos, con escenas dramáticas. La venganza, la verdadera venganza, es silenciosa, quirúrgica. Es como una cicatriz que nunca se olvida. Y esta iba a ser la mía. El mensaje llegó a mi teléfono. Un simple texto de mi tía Mara. Cena familiar, domingo, discusión importante. Por favor, asiste. No había más detalles. Solo la exigencia envuelta en una cálida sonrisa virtual. La típica forma en que nos comunicábamos ahora. Estaba a punto de borrarlo. No me importaba, ¿verdad? Pero algo dentro de mí me decía que debía ir. Algo me decía que este sería el momento en el que todo tomaría forma. Me presenté en la casa de mi tía sin saber realmente qué esperaba encontrar. Sabía que Rachel estaría allí, y con ella, la falsa compasión de toda la familia. No importaba. Me sentía extraña, ajena a todo lo que me rodeaba, como una observadora externa que miraba una película que ya había visto una vez. La vi en el sofá, exactamente como la recordaba, pálida, delicada, trágica. Su sudadera de marca caía suavemente sobre su cuerpo, mientras sus ojos brillaban con esa mezcla de victimismo y arrogancia. La misma Rachel que me había destrozado años atrás. Los ojos de Mara brillaban con una mezcla de ansiedad y satisfacción. Todo estaba en su lugar. La casa olía a limpiador, como siempre, pero había algo más en el aire, una especie de falsa simpatía, que me hizo sentir aún más desconectada. «Yasmín, ¿cómo estás?», dijo Mara, con esa voz suave, como si realmente le importara. Pero yo sabía lo que venía, lo que todos esperaban de mí. No me iba a dejar engañar. «Bien», respondí, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. No me moví, no hice ni el intento de acercarme, solo observaba. Fue entonces cuando mi padre habló. No necesitaba que lo dijera en voz alta, lo supe desde el momento en que entré. Las palabras, simples y planas, cayeron sobre mí como una losa.
Eres la única compatible, Yasmín. Los médicos lo confirmaron. Así que todo esto era una trampa. Miré a mi padre. Su cara no expresaba ni ira ni tristeza, solo una fría expectativa, la misma mirada de siempre. La mirada de alguien que esperaba obediencia ciega, que pensaba que sus palabras eran leyes que no podían ser desafiadas. La misma mirada que me había acompañado toda mi vida, como si yo fuera una marioneta a la que solo le quedara hacer lo que le pidieran. Lo asumieron ya, ¿verdad? No fue una pregunta, sino una afirmación. Mi tono era tranquilo, controlado, pero en mi interior sentía que algo se estaba desmoronando. No sabía qué, pero podía sentirlo. ¿De verdad pensaron que diría que sí? Mi voz salió cortante, sin darme tiempo de procesar las emociones que se acumulaban. Había algo que se acumulaba dentro de mí, pero no lo iba a dejar salir. Rachel, esa falsa fragilidad que siempre mostró, extendió una mano temblorosa hacia mí. Yasmín, sé que hemos tenido nuestras diferencias. Sus palabras fueron suaves, pero no hubo arrepentimiento en ellas, solo la esperanza de que yo cediera. ¿Diferencias? Me quité la risa de los labios. ¿Así es como lo llamamos ahora? ¿Diferencias? Cuando ella destruyó mi vida con mentiras, cuando su boca, llena de veneno, me dejó marcada para siempre. No, Rachel, ya no me importa lo que digas. No voy a salvarte, dije finalmente, mi tono firme, casi frío. Pero haré las pruebas, si eso es lo que quieren, para que todo se calme, pero no me pidan más. Rachel me miró con esa mirada de quien tiene todo bajo control, como si ella hubiera ganado. Su rostro se iluminó y por un momento pareció un poco más tranquila, pero no entendía lo que realmente estaba pasando. Nadie lo hacía. Lo que no sabían es que yo estaba esperando el momento en que todo el peso de sus mentiras caería sobre ellos. Y ese momento ya estaba cerca. Salí de la casa sin decir más. Mi respiración estaba controlada, mi mente fría y calculadora. Mientras los dejaba atrás, una parte de mí se sentía más ligera. Había dado el primer paso. Ahora todo estaba en marcha. Este es mi momento, y no voy a perderlo. Al llegar a mi apartamento, me dirigí directamente al viejo cajón que no había tocado en años. Dentro los recuerdos, las pruebas, los correos electrónicos, las capturas de pantalla, las cartas, todo lo que creían que había olvidado. Me senté en el suelo, rodeada de papeles, de lo que había sido mi vida destruida. Pero ahora tenía todo el poder. Los miré, observé lo que pensaban que había enterrado. La verdad estaba ante mí. ¿Querían que fuera la buena prima? ¿La hija ejemplar? Pues ahora verán lo que sucede cuando traspasas la línea. Me recosté en el suelo, sintiendo la frialdad del mármol debajo de mí. No necesitaba gritar, no necesitaba hacer una escena. La venganza no tiene por qué ser ruidosa. Tomé una respiración profunda, mi corazón aún latiendo fuerte. Estaba lista. Todo lo que había esperado lo tenía en mis manos. Y nadie, absolutamente nadie, iba a impedir que lo hiciera. Ahora jugaba yo. Y ya no había marcha atrás. El silencio en mi apartamento era casi ensordecedor, pero también increíblemente reconfortante. Por primera vez en años, estaba tranquila, no porque todo estuviera bien, sino porque ahora controlaba las piezas del juego. Estaba armando mi propio destino, sin que nadie lo supiera aún. En mis manos, el caos de mi vida se convertía en una serie de pruebas meticulosamente ordenadas. ¿Quién iba a imaginar que la venganza se sentiría tan calmada? La carpeta estaba frente a mí, con todos los documentos perfectamente organizados. No iba a dejar que nada se me escapara. Me aseguré de que cada página estuviera en su lugar. Incluso los correos electrónicos antiguos de Rachel, esos que me había enviado antes de destruirme, esos en los que me acusaba de cosas que nunca había hecho. En uno de ellos decía que era una amenaza emocional para el equipo. Amenaza, Number yo, solo existía en sus ojos como la competencia que no podía controlar. Me quedé mirando uno de los correos durante un largo rato. Este venía de Charlie, mi jefe en ese entonces, el mismo que ahora me había olvidado por completo. ¿Recuerdas cuando confiabas en mí? Sus palabras, en forma de denuncia, eran la pieza clave para entender lo que había sucedido. Una acusación falsa, construida sobre mentiras, respaldada por todos ellos. Pero ¿y yo? ¿Por qué siempre era yo la que debía callar? Entonces, vi el mensaje de la doctora Bennett en mi teléfono. Estoy lista. Es hora de continuar con la evaluación. Cerré la carpeta con un golpe seco. Me levanté del suelo y salí de mi apartamento sin mirar atrás. El hospital estaba tan impersonal como siempre, las paredes grises, el aire denso y la gente que pasaba sin un propósito más allá de cumplir con su tarea. Sin embargo, para mí, cada paso que daba se sentía más significativo. Estaba a punto de entregarles todo lo que necesitaban para que nadie pudiera ignorar lo que había pasado.
La doctora Bennett me recibió con una sonrisa suave, como siempre, pero había algo más en su mirada. Sabía que algo estaba cambiando en mí. Sabía que no solo estaba tratando con una mujer que necesitaba donar un riñón, sino con alguien que estaba comenzando a recuperar su poder. ¿Estás lista para continuar?, me preguntó, su voz calmada, pero sabía que había algo en mi mirada que decía que ya no había vuelta atrás. Asentí. No iba a detenerme ahora. La doctora Bennett abrió su carpeta y empezó a revisar mis registros, la historia de mi diagnóstico de ansiedad y el trastorno de estrés postraumático que había arrastrado durante años. ¿Qué sabían ellos de mí? ¿De lo que había soportado? No, no es solo esto, dije de repente sin pensarlo. Esto no es solo un problema médico, hay algo mucho más grande aquí, algo que va más allá de lo que me han dicho. La doctora Bennett me miró por un momento, evaluando si era solo una reacción impulsiva o algo más. Me inclinó la cabeza, invitándome a seguir. Rachel, dije con fuerza. Ella me destruyó, lo hizo todo a propósito. Me acusó, manipuló mi vida, mi carrera, y ustedes me piden que ayude a salvarla. La doctora Bennett no dijo nada, pero podía ver en sus ojos que comprendía. No estaba segura de cómo manejarlo, de qué hacer con la evidencia que iba a seguir presentando. Pero yo estaba lista. Estaba lista para darles todo. A veces, la verdad se arma lentamente, pieza por pieza, y yo tenía muchas piezas. Cuando terminé de entregar todo lo que había reunido, la doctora Bennett cerró la carpeta con un suave suspiro. «Esto cambia las cosas, Yasmín», dijo, su tono ahora más grave. «Esto va a afectar el proceso, pero no de la manera que esperas. Estoy sorprendida por lo que me has mostrado. Deberíamos hacer una revisión formal de todo esto». Lo único que pude hacer fue asentir. Finalmente, había puesto las cartas sobre la mesa. Me sentí más ligera al salir de allí, pero también más alerta. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad. Estaba desmantelando lo que habían hecho, pero sabía que no estaba sola en esto. El siguiente paso era crucial. No podía dejar que me detuvieran ahora. No cuando estaba tan cerca de ver cómo todo lo que había pasado finalmente cobraba sentido. Esa noche, mientras regresaba a casa, mi teléfono vibró. Un mensaje de Deacon. «Todo está en marcha. No dejes que se desvíen». Sabía exactamente a lo que se refería. Era el momento. El mundo empezaría a ver lo que realmente sucedió. Y no sería con gritos ni con gestos dramáticos. Sería con la fría verdad. El silencio se convertía en mi mejor aliado. El aire de mi apartamento estaba cargado. Cada rincón parecía resonar con la quietud que yo misma había creado. Estaba sola, pero no en el sentido de estar desamparada. Estaba sola en la forma más poderosa posible, independiente. Por primera vez, no sentía que dependiera de nadie. No necesitaba el permiso de nadie para tomar lo que me pertenecía, para sanar lo que me habían destruido. Recibí el correo de la doctora Bennett esa mañana. «Tengo que hablar contigo. Las cosas se están moviendo más rápido de lo que pensábamos». El mensaje era breve, pero lleno de implicaciones. No sabía si me preocupaba o si aliviaba saber que la rueda finalmente estaba girando. Sin embargo, mi corazón se aceleró cuando vi el siguiente mensaje. «Rachel está haciendo todo lo posible por conseguir otro donante. Ha estado contactando con todos los que conocen a la familia, tratando de hacerla parecer la víctima. Pero lo que te has mostrado es claro. Ella no es la persona que nos dijeron que era. Ellos nunca lo sabrán, nunca lo entenderán, hasta que yo decida que lo hagan». Tomé un sorbo de café y dejé el teléfono sobre la mesa. Mi respiración seguía siendo profunda, controlada. La situación ya no me afectaba de la misma manera que antes. Ya no sentía rabia, solo control. Me sentí observada por las paredes. La misma sensación de estar en una jaula que antes me hacía sentir ahogada, ahora parecía un espacio controlado, uno donde yo dictaba las reglas. El siguiente paso sería ir al hospital. La fecha estaba marcada en mi calendario, pero aún no me sentía lista para enfrentar el resto de la familia. Sin embargo, sabía que no había vuelta atrás. Hoy, ellos verían lo que había estado haciendo todo este tiempo. El camino hacia el hospital estaba tranquilo, como si la ciudad misma estuviera esperando la tormenta que se avecinaba. Pasé junto a las calles conocidas, esas donde me habían mirado como una loca, como una desquiciada. Hoy, nada de eso importaba. Estaba por encima de todo eso. Ahora tenía el control. Al llegar, la doctora Bennett me recibió nuevamente en su oficina, con una mirada grave, casi como si estuviera preparada para lo peor. «Yasmín», comenzó, con la voz más seria que le había oído hasta ahora, «lo que estás a punto de hacer cambiará todo, pero ya no podemos seguir ignorando lo que sucedió». Me senté frente a ella, con las manos entrelazadas en mi regazo. «Sé lo que estoy haciendo y lo que hice. No voy a pedir perdón por ello». La doctora Bennett asintió, pero había algo en su expresión que me decía que ella no entendía completamente lo que esto significaba para mí. Nadie lo haría.
El comité está esperando las pruebas finales, continuó, pero hemos encontrado inconsistencias en la historia de Rachel. Hay evidencias de manipulación emocional y distorsión de los hechos que nos hacen cuestionar si ella realmente está en condiciones de recibir un trasplante. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, pero no fue de miedo, fue de liberación. El golpe estaba por llegar. Rachel ha manipulado todo, todo. Sus palabras eran un eco de las que yo había estado diciéndome en voz baja durante años. Ahora, por fin, alguien me escuchaba. Y vamos a hacer que todo salga a la luz. No te preocupes, lo manejaremos de la mejor manera posible. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se asentaran. ¿De la mejor manera posible? ¿Cómo se manejan las mentiras que destruyen una vida? No quería más explicaciones, no quería más promesas vacías. Quería ver la justicia, y esa noche lo vería, aunque fuera solo un primer paso. Salí de la oficina con el peso de lo que había hecho todavía sobre mis hombros, pero de alguna manera mucho más ligera. Había dado el primer paso y no lo iba a dejar ir. Este no era un juego para mí, ya no. Al día siguiente, todo cambió. Recibí una llamada mientras estaba en mi apartamento, una llamada de un número desconocido. Yasmín, era la voz de Mara, tensa y apresurada. Rachel está en el hospital, está empeorando. Necesitamos que vengas. Tu padre está esperando que digas algo, lo que sea, que lo hagas por la familia. Supe exactamente lo que eso significaba. Era la misma manipulación de siempre, el mismo intento de apelar a mi lealtad, a mi compasión, que lo haga por la familia. ¿Pero qué familia? ¿La que me había dejado sola? ¿La que había permitido que Rachel destruyera mi vida? No voy, respondí sin titubeos, mi voz firme. Esta vez no voy a salvar a nadie. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Cuando Mara habló de nuevo, la desesperación era palpable. Yasmín, por favor, ¿no lo entiendes? Ella podría morir. Me quedé en silencio. No me sentía culpable, no me sentía como la villana. Solo estaba cansada de ser la opción fácil, la que siempre cedía. Esta vez, no. Lo que no sabían es que las consecuencias ya estaban en marcha. Esa misma tarde, me dirigí al hospital sin darle más explicaciones a nadie. El comité de trasplantes ya había hecho su veredicto. Rachel no sería la receptora, no por lo que había hecho, sino por lo que había intentado ocultar. Los hilos de la manipulación, ahora cortados. Cuando llegué, vi a mi padre de pie junto a la ventana, como si estuviera esperando que yo cediera. Pero ya no. No me interesaba lo que pensara. Solo estaba esperando que alguien me diera una razón para no hacer lo que sabía que debía hacer. Y finalmente, llegó. El cirujano se acercó con una carpeta en las manos. Yasmín, después de la revisión final, se ha decidido que no será posible realizar el trasplante. Hay serias preocupaciones sobre la salud emocional de la donante. Rachel me miró desde la esquina de la habitación. Sus ojos se abrieron como platos. «Esto no es posible. Esto no puede estar pasando». «Oh, sí lo es». El cirujano le explicó, pero ya no me importaba lo que pensara ella. Ya había ganado. El comité de ética había dictaminado que las pruebas presentadas y el comportamiento de Rachel durante todo este proceso ponían en peligro mi salud emocional. Ya no era simplemente un caso médico, era una lección. Y ellos finalmente habían recibido el mensaje. Rachel intentó protestar, pero todo lo que salía de su boca eran excusas vacías. El cirujano miró hacia mi padre, quien estaba de pie junto a la ventana, sin una palabra. El final había llegado, y estaba bien claro, no solo estaba ganando yo, sino que estaba ganando mi paz. La habitación estaba llena de silencio, pero no un silencio cómodo, era un silencio pesado, espeso, como si todo el aire estuviera esperando la sentencia final. El cirujano miraba a Rachel, mientras ella seguía intentando hacerla parecer que todo esto era una trampa en su contra. Pero ya no me importaba. El cirujano no estaba mirando a ella, estaba mirando la evidencia. Y eso lo decía todo. Rachel, por su parte, ya no tenía palabras. Estaba parada allí, con los ojos llenos de furia y miedo, pero también con la conciencia de que se había acabado. Me miró fijamente, y por un momento vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Miedo puro. «Te arrepentirás de esto, Yasmín», dijo con la voz rasposa, pero sus palabras carecían de la fuerza que antes tenía. Ya no podía manipularme con su veneno. Todo lo que había hecho, toda la mentira, el daño, ahora se le estaba volviendo en contra. Y por primera vez me di cuenta de que ella lo sabía. «No, Rachel, tú serás la que se arrepienta». Mi padre, desde la ventana, no había dicho una palabra desde que el cirujano expuso su decisión. Su cara estaba pálida, la mandíbula apretada. Él sabía que su control sobre mí había terminado. Ya no tenía poder sobre mis decisiones. Ya no podía obligarme a salvar a alguien que había destruido mi vida. Sus ojos me encontraron por un segundo y por primera vez en años vi algo que se parecía a la desesperación en su mirada. «Yasmín», murmuró sin acercarse. «Esto no puede ser así. Tienes que hacerlo por la familia. Por lo menos, por Rachel». No lo soporté. Sus palabras fueron como una bofetada. «¿Por la familia?
¿Desde cuándo él, que había sido el primero en no creer en mí, en no escuchar mi versión, tenía el derecho de pedirme algo tan grande? No, papá, ya no soy la hija que hace lo que tú dices. Me miras como si fueras el único que tiene algo que perder, pero yo ya perdí todo lo que tenía. Ya no eres mi familia, le dije, mi voz dura, pero clara. Y no me pidas que haga lo que tú no estarías dispuesto a hacer por mí. Él no contestó, solo se quedó allí, como si la rabia le hubiera quedado atrapada en la garganta, sin saber qué decir, como siempre. Pero esta vez me sentí bien no esperar una respuesta. Estaba liberada de esa necesidad de validación que había tenido toda mi vida. Rachel continuaba en el centro de la habitación, su rostro ahora completamente desencajado. La doctora Bennett, que había estado en silencio observando todo, se acercó a mí. Yasmín, dijo con voz firme. Esto no es fácil para nadie, pero has hecho lo correcto, no solo para ti, sino para tu bienestar. Este es el cierre que necesitabas. El cirujano intervino, su tono también serio. Hemos tomado la decisión de descalificar a Rachel como candidata al trasplante. En base a las evidencias que presentaste, no podemos proceder. Rachel miró al cirujano como si estuviera viendo a un enemigo, pero no dijo nada más. Sabía que no podía hacer nada para revertir la situación. El cirujano siguió. Lo siento, Rachel. No hay más que discutir. Es nuestra responsabilidad velar por la salud y el bienestar de todos los involucrados y no podemos comprometerlo por una manipulación. Fue como una daga directa al corazón de todo lo que ella había trabajado para construir. No solo había perdido la oportunidad del trasplante, había perdido el control. Y ahora no tenía nada. ¿Esto es lo que querías, Yasmín?, dijo mi padre, esta vez mirando directamente a los ojos, su tono lleno de impotencia. ¿Destruir a tu propia familia de esta manera? Pero ya no importaba. Esas palabras ya no me afectaban. ¿Destruir? No, yo no destruí nada. Yo solo deshice lo que ya estaba roto. ¿Y qué has hecho tú por mí, papá?, le respondí, mi voz más tranquila que nunca. Desde que me dejaron sola, desde que me convertí en la villana de esta historia, no me pidas que me quede a salvar lo que no tiene salvación. Me di la vuelta y miré a Rachel una última vez, antes de caminar hacia la puerta. Te dejé atrás hace mucho tiempo, y tú sigues siendo la misma, pero esta vez no voy a salvarte, no voy a ser tu víctima. El pasillo del hospital estaba vacío. Las luces parpadeaban suavemente. La quietud a mi alrededor se sentía como un refugio. Estaba finalmente en paz. Había tomado el control de mi vida, aunque no sabía qué pasaría a continuación, pero algo en mi interior me decía que, ahora que todo había quedado claro, ya no quedaban más sombras en las que esconderse. De camino a mi coche, sentí una presencia detrás de mí. Giré y vi a Mara acercándose. Su rostro mostraba la misma expresión de siempre, una mezcla de frustración y miedo, como si estuviera esperando que la situación cambiara, que yo me arrepintiera. Yasmín, dijo deteniéndose a mi lado, espero que sepas lo que estás haciendo. Todos van a hablar. Te están mirando. Déjalos, respondí con calma. Este no es su problema. Este es mío. Me metí en mi coche y encendí el motor, observando a través del retrovisor cómo Mara se quedaba allí mirando al vacío. No me importaba. Sabía lo que significaba. Ya no tenía que rogarles por su aprobación. Sabía que mi paz no dependía de ellos. Nunca más. Mientras conducía hacia mi apartamento, mi mente se calmó por completo. No importaba lo que dijeran, lo que pensaran o lo que ocurriera después. Yo estaba lista para seguir adelante, para sanar. Al final, la venganza no fue una explosión de rabia. Fue la tranquilidad de saber que finalmente había tomado el control. Mi vida ya no la definirían ellos. Ahora era mía. La puerta de mi apartamento se cerró detrás de mí con un suave clic, y por primera vez sentí que ya no tenía que huir. Ya no me sentía atrapada. Me senté en mi sofá, mirando el atardecer a través de la ventana. La ciudad estaba tranquila. Yo también. El sol se estaba poniendo, tiñendo la habitación de tonos anaranjados y dorados que se filtraban a través de las persianas. Me quedé allí, inmóvil, mirando cómo la ciudad, con su caos interminable, seguía adelante sin importar lo que acababa de suceder en esa sala de hospital. Sentía la calma envolverme, una calma que nunca antes había experimentado. Era la calma que llega después de la tormenta, cuando finalmente se sabe que todo lo que se temía ya no tiene poder sobre ti. El teléfono vibró sobre la mesa de café. Sabía quién era antes de mirar. Era Mara. La esperaba. Los mensajes de Rachel vendrían después. Lo sabía. Ellos siempre esperaban que respondiera, que cediera, que al final me rindiera a la presión. Pero ya no. No esta vez. ¿Qué más pueden decirme?, pensé mientras deslizaba mi dedo sobre la pantalla. ¿Lo has hecho? ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Yasmín? El mensaje de Mara era corto, pero la desesperación era palpable en cada palabra. No respondí. No había nada que responder. No necesitaba defenderme de sus acusaciones. No necesitaba justificar mis decisiones. Mi vida, mis decisiones, ya no le pertenecían a nadie más que a mí. Dejé el teléfono en la mesa y me levanté, caminando lentamente hacia la ventana.
La ciudad seguía su curso, la vida continuaba, pero yo había alcanzado algo mucho más importante, la paz. Ya no me ahogaba en las mentiras que me habían contado, ni en las mentiras que me había contado a mí misma durante años. El peso de la culpa, la vergüenza, ya no existían. No porque lo hubiera perdonado, sino porque había dejado de cargar con ellos. Mis manos se posaron sobre el cristal de la ventana. Todo lo que había hecho por ellos, todo lo que había sacrificado, y nadie me había agradecido ni por un segundo. Pero ahora lo veía de otra manera. No necesitaba su agradecimiento. No necesitaba que me reconocieran. No había necesidad de salvarlos, porque yo ya me había salvado. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez, un mensaje de Rachel. ¿Estás contenta? Creí que eras mejor que esto. ¿Te odian, Yasmín? ¿Te vas a arrepentir? La risa se me escapó sin querer. ¿Arrepentirme? Yo había esperado mucho tiempo para sentir lo que sentía ahora. No había lugar para arrepentimientos en mi vida. ¿Cómo podía arrepentirme de liberarme? No contesté. No tenía que hacerlo. Ya no necesitaba su validación ni sus palabras. El control, mi control, ya era mío. No dependía de las opiniones ajenas. Esa noche, mientras el sol se apagaba y la oscuridad se cernía sobre la ciudad, sentí que todo había llegado a su fin. No solo la historia con Rachel, no solo la lucha con mi familia, también mi lucha interna. Por fin había entendido que la venganza no era sobre destruir a otros, sino sobre encontrar la paz dentro de uno mismo. Había ganado, Number había dejado de luchar, y eso, en sí mismo, era la mayor victoria. Me dirigí hacia la pequeña mesa de cocina y me senté allí mirando por la ventana, viendo cómo el mundo seguía adelante sin importarle lo que había dejado atrás. Sin embargo, por primera vez, me sentí en paz con todo lo que había hecho. El teléfono vibró una vez más, y esta vez era un mensaje de Deacon. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sonreí ligeramente y antes de responder, tomé un momento para dejar que la calma me envolviera aún más. Él me entendía, me veía. Respondí con un simple, me siento libre. Finalmente, me acosté en el sofá, cerré los ojos y dejé que todo el ruido del mundo se desvaneciera. Había encontrado la paz que tanto había buscado. Ya no era la persona rota que había sido, ya no era la víctima. Había reclamado mi poder y en ese momento supe que no había nada que pudiera detenerme. En algún lugar dentro de mí sabía que el camino que me quedaba por recorrer sería largo, pero ya no me asustaba. Ahora mi vida la definiría yo, y nada ni nadie podría cambiarlo. El silencio que sentí en mi corazón era definitivo. Ya no necesitaba venganza, solo necesitaba estar tranquila, y ahora, por fin, lo estaba.